Música evocadora, música para descubrir a una persona, descubrir a un joven, descubrir una ilusión, un talento y también, por supuesto, una fe de vida relacionada justamente con el arte y también con la fe. Dos cosas que se han llevado muy bien a lo largo de la historia, al igual que la fe y la solidaridad, igual que la fe y la profesional, todas las cosas que yo creo que en la vida hay que hacerlo todo con fe. Primero que nada, con la creencia en uno mismo, de tus habilidades, posibilidades y de que eres tú quien tiene que ser jarvaneador, es una palabra canaria, jarvaneador, ser demiurgo, como decía pues Platón, ¿no? Tengo por aquí conmigo a Alejandro Hernández. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el segundo apellido? Hernández Pérez. Hernández Pérez, oiga, sí. Muy bien. Bueno, villero, ¿verdad? Villero de corazón, vamos. Aunque sí es verdad que me vengo para la otra villa, sí, pero me siento igualmente acogido, la verdad. Como estamos todos en el mismo valle, somos todos al final familia y la verdad que gracias por la invitación, por tenerme aquí hoy. Claro que sí. Bueno, además estaba diciéndole a Dionisio el hecho de que eras nieto de la señora que tenía la venta y yo estaba haciéndome el recorrido a San Francisco, justamente subiendo San Francisco la venta. Hombre, pues sí, más o menos uno pues va cogiendo ahí, ¿no? Yo soy bisnieto de Bárbara, que tenía la venta allí en la calle Salazar. Sí. Y de hecho allí trabajo. Mi abuelo me ha dejado trabajar allí el poco tiempo que puedo trabajar, ¿no? Sí. Y mi vida ha estado plenamente dedicada a la escultura sacra. Sí, ¿no? O sea, el tema de yo y la fe siempre ha estado ahí de la mano, tal como. Es decir, ¿qué edad tienes tú ahora? Yo ahora mismo tengo 22. 22 me años. Pierdo porque este año cumplo 23, justo en junio. Bueno, pues 22, bueno, igual que mi hija nació el día de San Juan, el 24. Pues 22 años, fíjense ustedes, ¿no? Muy joven, ¿no? Pero tú lo acabas de decir ahora, tú siempre lo has vivido de cerca, ¿no? Sí. ¿Por la cercanía allí de San Francisco o por la cercanía a por todo la lo que es de la todo, parroquia, por todo, las ¿no? parroquias, porque al final somos 3 parroquias. Sí. A ver, no, somos más. Más, claro. Muchas más. Lo único que sí es verdad que San Francisco, la Concepción y San Juan, exacto, son las que me han influenciado, vamos, desde que era chiquitito. Y mis abuelos paternos. Los paternos son los que tengo la Orotava y son los que me han llevado por todas las iglesias y los que me han... Es decir, que tú desde pequeñito has vivido la fe y después has crecido en ella. Es decir, te ha gustado, has seguido, has continuado la senda cristiana. Y me metí de monaguillo en San Juan. Sí. Después por diversas causas pues acabé en la Perdoma. Sí. Y siempre pegado a la iglesia. Sí es verdad que yo vivo la fe un poco desde mis posibilidades, ¿no? Desde mis opiniones y mis cosas, ¿no? Pero siempre he estado pegado ahí, ¿no? Esa parte de creencia, de misticismo, de tal, siempre la yo creo que la fe poco a poco ha ido también madurando en cuanto al concepto íntimo, ¿eh? La fe la lleva uno dentro, la iglesia, las normas, las reglas, todo tiene que estar un poco arreglado de una manera u otra. Puedes estar de acuerdo con algo, con poco, con todo, como quieras, pero lo más grande de todo es que Jesús, si lo llevas dentro, es decir, la fe de Dios eres tú, es decir, tú eres el que te hablas, te rezas a ti mismo, es decir, estamos hablando de algo más íntimo, ¿no? Y en esa madurez pues está. Sí, es verdad que yo siempre me quedo con una frase de mi párroco, ¿no? Que la fe es como la cruz, que tiene 2 maderos, ¿no? Uno vertical, de tú con Dios, y después uno horizontal, ¿no? De tú con los demás. Sí. Entonces, siempre me he quedado con ese concepto de la fe, ¿no? Mi relación con aquello en lo que creo y mi relación con los demás, ¿no? Y al final es una fuente de inspiración para lo que hago también, ¿no? Porque desde chiquitito he estado aficionado a la escultura, a modelar, y evidentemente como toda esa carga de creyente y devocional que había en mi entorno, una pátina, y nunca mejor dicho. Claro, me lleva a hacer ese tipo de escultura. Se dice así pátina, ¿no? O pátina, pátina, la ¿no? pátina. Pátina, ¿no? Te dan una pátina, una metáfora, no muy especial. Es como el acabado ese que se le dan a las esculturas. Pues mira, qué curioso. Sabes que precisamente hablando de bustos y de escultura, el pasado lunes se descubría esa pues también escultura, ese busto de don Antonio Hernández Oliva,
en este caso Perdomero, Higuero, y con que también fue y marcó mucho la vida de muchos de nosotros en la parroquia, mi párroco también de toda la vida, y una de las cosas que yo, es mía, pero que yo también lo vi en él y por eso lo creé yo, ya que estabas poniendo el símil de la cruz de esa manera, yo decía que la cruz en definitiva es una progresión del hombre. Él logró la cristiandad convertir un objeto de tortura y de muerte romana en algo tan bueno como, yo siempre le digo a toda la gente, a mis compañeros y todo, digo, ¿no se han dado cuenta ustedes que es la cruz? La cruz puede ser unos brazos abiertos que se desclavan de la pared para abrazarte, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sí, es algo que se ha ido transformando y es muy curioso, porque en los primeros años del cristianismo los símbolos que se utilizaban para identificarse era el pez. O otros símbolos, ¿no? Pero el de la cruz tardó en darle el significado que vemos ahora y que ha perdurado 2000 años, ¿no? Entonces es muy curioso, es muy interesante. Bueno, yendo a la persona, Alejandro, bueno, ya sabemos, digamos, cómo desde pequeñito tú has vivido todo ese ambiente. ¿Cuándo es el punto de inflexión? ¿Cuándo, estando en el instituto, cuándo despierta en ti esa vena artística relacionada también precisamente con la imaginería, con la escultura y demás? Yo diría que surgió a los 10 años, 10, 11 años, porque yo ni lo recuerdo muy bien porque yo estaba en el colegio cerca de mi casa, el Ramón y Cajal, en la Orotava, y entonces recuerdo que un chico trajo un montón de dibujos de perros y de cosas súper bien hechos. Y yo dije, no, yo quiero dibujar así. Yo quiero conseguir dibujar así, ¿no? Porque hasta lo que había hecho era como experimentación de cosas con plastilina, con tal. Pero cuando yo vi los dibujos de aquel chico, yo dije, no. Y recuerdo que yo fui a mi padre y yo dije, es que yo quiero dibujar así. Yo quiero aprender esto. Y entonces contactó con el chico y resulta, mi padre es peluquero de la Villa Arriba, y resulta que el chico estaba aprendiendo con un restaurador de la zona, un restaurador de bienes culturales. Y resulta que le cortaba el pelo a mi padre. Y entonces, claro, le dijo, mira, tú podrías darle clases a mi hijo de dibujo y tal, porque está interesado, tal, no sé cuánto. Y entonces, nada, me metí con Rubén Sánchez, que sigue estando aquí de restaurador. Y allí aprendí un montonazo de cosas del dibujo, me dio también pequeñas lecciones de modelado y descubrí un mundo que no había, o sea... No habías roto, digamos, pero... Sí, o sea, yo lo tenía ahí, pero no llegaba... Tú eras el niño que dibujaba más o menos bien. Más o menos bien, pero claro que necesitaba alguien que me... Claro. Y después también le di sentido a ese mundo que siempre había estado a mi alrededor en las iglesias. Dentro de ese taller, porque ahí le llegaban obras para restaurar de un montón de iglesias, cuadros, esculturas, de todo. Entonces, claro, no solo aprendí a dibujar, sino que hablando con él me enseñaba cosas, técnicas y formas y demás. Era como un discípulo, vamos. Como parte también de la historia, de los criterios de restauración, me transmitió como el valor, empapándote de toda esa sabiduría. Me transmitió como ese valor que tenían esas obras de arte y que yo no se lo había descubierto. Bueno, cuando eso no estaba, hace no tanto tiempo, pero estaba ya el bachillerato de... No, en ese momento yo estaba en la ESO. Por eso sí, pero que después cuando eso, aunque tú te hubiese después ya metido en bachillerato, no es como ahora, que ahora sí puedes ir canalizar un poquito más las cosas. En ese momento no, en ese momento tenías que terminar estudios después, si querías, claro, y después estudiar Bellas Artes o Esteves y de hecho yo no lo pensé. O sea, yo pensaba estudiar el bachillerato científico, porque a mí se me da un montón la matemática, la ciencia, todo. Entonces fueron mis padres, que después de toda la experiencia que tuve con Rubén y toda esa explosión de arte que de repente me llegó de golpe, fue cuando decidí estudiar el bachillerato artístico e irme a Fernando Esteves. Y mis padres dijeron, mira que es largo el viaje, que tienes que coger una guagua a las 8 de la mañana, ir a Santa Cruz. Y aún así lo hice. Saqué el bachillerato de arte, saqué la de BAU,
me metí en Bellas Artes y ya la carrera hecha también y estudiando ahora. Además, de hecho, incluso estás haciendo el máster, estabas haciendo... El otro día dice, bueno, yo me hago un huequito porque ahora estoy... Mira, me beneficia que sea de mañana o grabar, porque estamos grabando de mañana porque él obviamente no puede. Y dice, no, por la mañana me viene bien. Por la mañana mejor, sí. Y además le he tenido que decir a Itaiza, mi profesora, porque yo me parece que estoy metido en todos lados y a mí me paran por la calle y me dicen, pero tú estás en todos lados, y yo no sé cómo lo haces. Y yo, bueno, intento gestionarme un poco y salgo, ¿no? Pero yo estoy metido también en el taller de fundición de la Universidad de La Laguna. Bueno, les puedo decir, perdona, yo les puedo decir que yo ayer lo llamé y dice, mira, perdóname, es que estoy en fundición. Sí. Y yo estaba con el chaleco puesto, sí, todos los guantes y todo, y le dije, mi madre, y me estaban llamando, estábamos desherando un proceso bastante curioso, que se genera una llama enorme para combustionar la cera de las esculturas. Y claro, yo estaba con todo eso puesto y veía el móvil vibrando. Y yo digo, ostras, ¿y quién será ahora? Bueno, al final, yo te lo agradezco porque enseguida digo, no te preocupes. Después ya hablamos más tarde, ¿no? No, y la verdad que encantado, pero eso, yo estoy allí metido por las mañanas, metido en fundición, trabajando con Itaiza Pérez Conesa, que es la profesora de allí de fundición. Y la verdad que somos un buen equipo ahí trabajando esculturas. De hecho, entregamos una escultura hace poco a Arucas, en Gran Canaria, de Sandokan, que es un señor, a ver si no me equivoco mucho con la historia, porque... Yo conozco un poquito la historia, un señor... que era un señor de la playa, que estaba allí... Era como un socorrista, vigilante, y rescató un montón de personas, y entonces le hicieron un homenaje, hicieron una escultura, y nosotros nos encargamos de fundirla, ¿no? Sí. Y prácticamente trabajando. Después también, aparte de esa mañana que yo tengo de trabajo en fundición, también tengo mis propios encarguillos personales. A eso quería yo llegar, porque tú sigues preparándote, sigues haciendo tus estudios pertinentes, hasta que lógicamente en esto siempre tienes que estar reciclando. Pero a su vez también la vena artística va tomando forma. Claro. Este no será el primer trabajo que hayas entregado, el que hiciste, porque de eso vamos a hablar ahora, en la parroquia matriz del Apóstol Santiago, aquí en Los Realejos, sino que ya, como dices, pues bueno, a nivel personal ¿es este un trabajo muy, muy importante? ¿O? Sí, yo lo considero que sí, porque llevamos trabajando en... O sea, ¿te refieres al manifestador? Al manifestador, sí, exacto. Ese manifestador se empezó en verano y hemos ido trabajando poquito a poco, muy poquito a poco, y se ha sacado de lo que era la idea principal de un cordero no sé cuánto, se sacó al final una pedazo de obra que... hasta la fecha es lo más grande que he podido hacer, ¿no? Así de tanto de tamaño como de complejidad, como de nuevos materiales también, porque no está realizado ni en madera ni nada, que es lo habitual en la imaginería sacra, sino que está realizado en resina, completamente en resina. Además, tú lo explicabas muy bien, por cierto, explicado en la presentación el otro día en la parroquia, el sábado, diciendo, bueno, este es un nuevo material que tan fuerte, que es la evolución también que tiene, es decir, que sin dejar la madera, sin dejar pues bueno, muchas de las materias nobles, digamos, ¿no? Sí, porque al final la madera como materia noble se ha utilizado en la imaginería, pero porque en el siglo de oro español lo que más tenían a mano era la madera para tallar. Entonces la madera se convirtió en un material de recurso porque era lo que estaba a mano. ¿Sabes? Pero realmente, y me lo han dicho muchos restauradores, de cara a la conservación, y yo espero que no me maten, es de lo peor que hay. De lo peor que hay. Porque al final, si tú trabajas la madera completa, la madera es un material vivo y se abre. Se termina abriendo. Sigue, a pesar de que uno la corta, tal, sigue teniendo vida, ¿no? Y actualmente, y también en el siglo XVIII también se ahuecaba por dentro para intentar que esas contracciones no fuesen demasiado bruscas y no se generasen grietas. Y de hecho ahora los ensambles también se refuerzan con fibra de vidrio antes de las capas de preparación, para evitar que esas grietas se abran. Entonces, la madera no es tampoco un material, digamos que se tiene como mucha estima, porque se ha venido utilizando tradicionalmente pero en la imaginería. En cualquier caso también nada permanece, todo evoluciona. Claro, ¿no? todo evoluciona y todo se transforma. Entonces, pero esta resina, cuéntame un poquito más de ese material. Ese material es, es increíble,
porque no es perjudicial para el medio ambiente. Es un material que se puede tocar con las manos. La resina, por ejemplo, epóxica o la resina de poliuretano es más engorrosa en ese sentido, porque tienes que tener mucho cuidado, ponerte guantes, mascarilla, a la hora de trabajarla también es perjudicial tanto para la salud como para el medio ambiente. Derivado del petróleo. Claro, entonces es tóxica en ese sentido, y este material no. Este material te permite trabajarlo sin guantes, te permite trabajarlo sin mascarilla, es espectacular. Y de hecho por ahora también se ha utilizado en la restauración para reponer faltantes o cosas así, porque es un material que muy versátil, ¿no? Que te permite muchísimo detalle, muchísimo trabajo, y ahora se está utilizando mucho. Y otra cosa que se está utilizando mucho es la digitalización y el trabajo por impresión 3D. Que eso es algo que también tiene un poquito de tabú, ¿no? Porque dice, ¿cómo el 3D es más fácil? No sé cuál. Y no es más fácil. Nosotros, por ejemplo, estamos con un encargo ahora en fundición que se ha modelado en 3D. Y es verdad que te permite muchas facilidades, pero si tú no sabes modelar en físico, en tradicional, mucho menos vas a saber modelar en 3D. Entonces, la gente, cuando le decimos modela 3D, parece que es como ya lo tienes todo fácil, ya lo tienes todo hecho, pero igualmente tienes que trabajarlo igual y tienes que saber modelar igual. Alguien que no sabe modelar en tradicional, que no se ha formado a modelar en tradicional, poco va a saber modelar. Bueno, personas que igual 3D. No son tan afines a la iglesia, propiamente dicho, y sobre todo a la parte patrimonial, no saben lo que es un manifestador, pero lo explicamos un poquito, que hay que recordar. Sí, que también entré ahí en el manifestador y es un elemento que se utiliza para la Eucaristía, en este caso. Y sí es verdad que en este caso en concreto ha sido más bien para servir de arca de Jueves Santo, ¿no? Que es en esa pequeña caja, por así decirlo, donde se reserva el Santísimo del Jueves Santo. Pondremos fotos, pondremos fotos para que lo vean en la grabación. Para que haya un poquito de tal. Pero me llamó la atención sobre todo el color. Alguien me dijo, ¿y lo van a dejar así? Le digo, a mí me encanta así. Sí. No hay que pintarlo, no hay que... Sí, a mí también me lo dijeron. Dice, ¿por qué no le das un color carne o un tal? Y yo dije, pues para mí así en acabado como efecto mármol. A mí me gustó, sí. Y después el cordero dorado. Sí, que es algo como muy céntrico, ¿no? Lo más importante de ese manifestador. Y se le quiso dar el color dorado, aunque en principio yo pensaba acabarlo también en mármol como el otro. Pero bueno, el dorado le da ese toque un poquito, ¿no? Un poquito más como... bíblico, se puede decir, incluso porque recuerda un poquito al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se decía, cuando se decía lo del Arca de la Alianza, que estaba hecha de oro y todo lo demás. Y además de ahí viene el nombre de Arca del Jueves Santo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y después tiene el mecanismo que hace que suba, que es tremendo, es precioso. De ahí yo lo rescaté de Fernando Esteves, del manifestador de la Otava, porque me parecía un recurso espectacular en ese sentido, ¿no? De muy barroco, muy... Que yo me lo imaginaba y yo digo, imagínense el sonido del órgano, las campanillas, en ese momento en el que esa tapa se abre y el sacerdote deposita el Santísimo y ya después vuelve a bajar, ¿no? Y parece que si se canta lo de en esa blanca hostia, ¿no? Que escondido estás, ¿no? Y parece que baja como la tapa y se esconde en ese momento, ¿no? Hay varias canciones, tanto un ergo, hay tantas canciones eucarísticas que yo lo veo ahí bajando el cordero, ¿no? Y la verdad que Fernando Esteves en ese sentido fue mi inspiración para realizar esa obra. Bueno, pues estamos terminando nosotros esta entrevista con Alejandro Hernández Pérez, que es en este caso, escultor, artista, imaginero. Hoy en día se le pueden poner muchas... Tantos nombres, ¿Cuál prefieres tú? ¿Cómo quieres que te yo prefiero escultor. Escultor, que aúna todo, ¿no? Sí, porque imaginero parece que es un punto más al que yo parece que no consigo ceñirme, ¿no? Porque una cosa es escultor, que es el que trabaja con el volumen, y otra cosa es imaginero, que es el que es capaz de transmitir con su obra
otra cosa diferente, ¿no? Cierto, ¿no? Entonces, no, yo siempre lo digo, no es lo mismo las esculturas que están en las iglesias y que te transmiten un montón de cosas a una escultura que está en la calle, ¿no? Sí. Te transmiten cosas, pero no son lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno, tienes que coger de todo un poco. Además, resides, a pesar de que seas propiamente de la zona de la Villa del Casco, resides en La Perdoma, ¿sabes? En La Perdoma, bueno, el insigne Ezequiel de León y Domínguez, que tienes también, como tú decías, que conoces también a Cristo, que conoces también a los hijos de Ezequiel, cómo están trabajando a Jesús, a Ezequielito y demás, lo de las alfombras, voy a decir que es una playa de... Sí, porque Jesús, aparte de eso también soy alfombrista. También. Sí, todo lo que hay en la Rotava, todo soy un poquito, ¿no? Belenista, alfombrista. Sí. Entonces, claro... es como lo que comentaba al principio, al final yo me termino influenciando de mi entorno, ¿no? Pero no hay duda de que estamos hablando de un siglo XXI, estamos hablando de no solamente lo que puedas aprender en la facultad, lo que aprendas de tus profesores, sino después también lo que tú experimentes, ¿no? Y la evolución, yo respeto mucho, porque no hay verdades absolutas, ni siquiera en la fe, efectivamente. Y que las cosas evolucionan y lo que hoy parece que... ¿Quién te iba a decir que ibas a llevar un teléfono, una cámara fotográfica, un médico, todo en un aparato? Bueno, pues ahora, y antes tenías que buscar un retratista, bueno, pues no, las cosas cambian, las cosas van evolucionando, ¿no? Y fíjate, hay que darle hueco a ustedes son el futuro, es el presente día a día. Y ahora por lo que dijiste me recuerda también a algo que suelo decir yo, digo, es como cuando la pintura servía para efectivamente retratar a las personas, retratar los momentos. Y cuando llegó la fotografía, la pintura parece que decías, bueno, ahora la pintura va a desaparecer, porque ya para qué la pintura si está la fotografía. Pero la pintura no ha desaparecido. No. La pintura sigue ahí y la fotografía ha llegado a nuestros móviles, a las cámaras digitales y a las personas de a pie, y todavía la pintura sigue ahí. Alejandro decía lo mismo de la radio, Alejandro. Sí, empezó la radio va a desaparecer. Y yo creé una vez una frase, la creé porque estuve reflexionando sobre ello y creo yo que mucha gente que la ha escuchado dice, oye, Isidro, pues me parece muy justa. ¿Qué le dice el libro a la radio? Imagina conmigo y serás inmortal. La imaginación al poder. No importa, dos palos siguen siendo dos puntos de partida para crear. Es decir, el ser humano tiene que ser ingenioso con cualquier cosa. Y entonces la radio tiene, igual que la televisión, igual que la pintura, igual que todo tiene hueco. Todo y además que refleja, como dices tú, todo el amor que tiene el ser humano, la benignidad que puede suponer todo eso para con nosotros. Pues mira, mi hijo, yo, ¿qué quieres que te diga? Mucha felicidad antes que nada. Muchas gracias. Un recuerdo para tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Irene Hernández. Irene, que está en el bachiller. Ahora ella está en el bachiller y ella es un pedazo de puntal allí en el taller. Y está ya caminando, porque ahora sí el bachiller sí reconoce las artes, ¿no? Sí, ahora está la rama artística y de hecho ya hay muchos bachilleres. Y que ella, por lo que tú dejaste allí, sí depende de ella, pero capaz que siga tus caminos, es decir, que quiere estudiar también Bellas Artes o... Sí, ella seguramente se meterá por Bellas Artes. Sí, es verdad que no le llama tanto la escultura, sino más bien como la ilustración. Ella se encargó mucho de los abocetados, la parte conceptual y demás, de lo del manifestador. Pero sigue por ahí, sigue por las artes y a mí me enorgullece. Es la restauración, claro. Y al final terminamos aprendiendo ella de mí y yo de ella y es la verdad que es un puntal. Oye, el apoyo decidido de la familia, de los padres, de los abuelos, de todo. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Sí, sí es verdad que otras personas en la carrera me han contado lo negativo, o sea, la parte contraria a mí, ¿no? De que les ha costado llegar a Bellas Artes porque eso no tiene salida. Eso no tiene salida, ¿por qué te vas a meter ahí? Y por mi parte no, por mi parte mis abuelos, tanto mis abuelos paternos como los maternos, toda mi familia, mis padres siempre me han estado apoyando en todo eso. Y siempre... Tú estudia por ahí, que si es lo que te gusta, de algo saldrá. Y yo de eso se lo digo a todo el mundo. Digo, si hay algo que te gusta y quieres meterte a ello, métete. ¿Sabes? Independientemente de lo que haya salida, de que lo que no haya salida. Son opiniones, claro. Es tu vida, es tu camino. Estudia lo que a ti te gusta y lo que por lo que tú sientes pasión. Sí, entonces, ¿sabes? La filosofía machadiana, no hay camino, se hace camino nada más. Efectivamente. Bueno, me gustaría darte más tiempo en otra ocasión. Hay que recordar que precisamente el manifestador está a exposición, que va a estar estos días, y obviamente el jueves santo pues se verá ahí en el monte
monumento, claro que sí. Y seguiremos las huellas de este caballero. Muchas gracias, caballero. Nada, muchas gracias. Aquí. Ahí lo tiene, señoras y señores, ese gran artista Villero. Mucha suerte, amigo, y bueno, ya nos veremos por ahí, ¿de acuerdo? Muchas gracias por invitarme. Un saludo. Bueno.